todas, a todos y a todes. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este webinar organizado por Hablemos Claro en colaboración con Universidad Iberoamericana, en el que abordaremos un tema crucial y de creciente interés, que es el por qué están siendo prohibidos los colorantes, ¿no? Los colorantes, ¿por qué están siendo prohibidos? Es un honor para mí acompañarles como moderadora invitada en este espacio que busca fomentar el pensamiento crítico y el análisis basado en evidencia y la participación activa de toda la comunidad interesada. Voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy, es la doctora Diana Elizabeth Leiva Daniel. Ella es coordinadora del Departamento de Ingeniería en Alimentos de la Universidad Iberoamericana. Tiene maestría y doctorado en Ciencia de los Alimentos por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y es ingeniera en alimentos por la Universidad Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca. En 2011 realizó una estancia de investigación en Washington State University. Tiene experiencia en la industria de aditivos alimentarios en el área de investigación y desarrollo para la industria de maíz y trigo. Ha sido consultora durante más de 5 años y ha participado en la gestión de apoyos federales para empresas, principalmente alimentos, para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica. Ha sido profesora de asignatura en universidades como la Universidad Nacional, no, la Escuela Nacional, perdón, de Ciencias Biológicas, en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Iberoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha publicado más de 11 artículos en revistas indexadas y cuenta con 7 capítulos de libros, así como una patente en trámite. Actualmente tiene un alumno de doctorado y ha graduado a 2 de maestría. Sus áreas de interés son tecnologías térmicas y no térmicas, como secado por aspersión, altas presiones hidrostáticas y ultrasonido, para el aprovechamiento de residuos agroindustriales, así como el uso de proteína de fuente vegetal y proteínas de insecto para la elaboración de productos. Pues bueno, sin más preámbulo, adelante, Diana. Gracias por la presentación. Voy a ponerles mi presentación para que la vayamos siguiendo. Agradecemos su presencia en este webinar. Ya anteriormente habíamos tenido un acercamiento en un webinar anterior sobre aditivos y en esta ocasión nos vamos a centrar en la parte de colorantes y sobre todo porque recientemente se prohibió uno de los colorantes que se ha utilizado en la industria de alimentos. Vamos a hablar un poquito referente a justo a este colorante, pero antes de iniciar, pues voy a darles un preámbulo, ¿no? De todo esto que son los colorantes, porque son súper importantes en la parte de los alimentos. Entonces, para recordarles, los colorantes pertenecen a un grupo muy grande de aditivos, ¿no? Que se utilizan en la industria de los alimentos. Y recordemos que un aditivo es cualquier sustancia que normalmente no se consume como alimento, es decir, que no forma parte de los ingredientes del alimento y que se adiciona de manera intencional a ellos. Es decir, buscamos que al momento de que nosotros los incorporemos al alimento, pues tenga un propósito importante. Este propósito pues es tecnológico. ¿Qué quiere decir que sea tecnológico? Bueno, que a lo mejor el que yo lo adicione, estoy buscando que durante su preparación tenga cierta consistencia, tenga cierto color, tenga cierta apariencia, o durante el proceso de transporte, de almacenamiento, conserve algunas propiedades. Entonces, a eso me refiero con propósito tecnológico. Estos aditivos pues están regulados por diferentes organismos y más adelante se los voy a mencionar. Y es tan importante para nosotros el color, porque inclusive desde que nosotros lo observamos, pues el cerebro le toma 90 segundos para definir si va o no a adquirir o a comprar o a consumir ese alimento, tan solo con ver.
Es decir, si yo identifico que es de color rojo, a lo mejor rápidamente lo relaciono con que es de fresa o que es de cereza, ¿no? Entonces, mi cerebro rápidamente hace esa decisión y si se me hace atractivo el color, voy a consumir, ¿no? Entonces, es muy rápida la decisión que nosotros tomamos a partir de la percepción que tenemos de este color en los alimentos. Sin embargo, nosotros inclusive podemos ver en el mercado diferentes colores en los alimentos y podemos, inclusive aunque nos digan, ah, es una paleta de limón, vamos a ver que hay variaciones en las coloraciones. Podemos encontrar algunos que tienen un verde pues más intenso, otro que a lo mejor está un poquito más bajito, que es muy tenue. Y todo esto pues va a deberse a diferentes circunstancias. Una de ellas pues puede ser pues el sello de la marca que está vendiendo este alimento y que tiene esa variación en los tonos de color. A lo mejor se utiliza fruta de temporada o está utilizando o no algún colorante que le ayude a igualar los tonos y que siempre sean constantes. Puede ser que sí lo utilice o no. Entonces, esta variación pues va a responder a diferentes cuestiones, ¿no? En la coloración. Y inmediatamente nosotros vamos a asociar esa coloración con los ingredientes con los que está elaborado un producto. Si nosotros vamos a un supermercado o vamos a un mercado y vemos tortillas verdes, rápidamente podemos pensar, ah, seguramente son tortillas que se elaboraron con nopal, ¿no? O si vemos algún otro alimento con una coloración diferente, pues vamos a empezar a relacionarlo con qué ingrediente fue el que se utilizó para hacer su elaboración. Entonces, para nosotros es muy importante ese impacto que va a tener ese color para tomar la decisión del consumo. Entonces, eh, realmente el consumidor, cuando ve la coloración, el 75% de su decisión está con base en ello, ¿no? Si resultó ser muy atractivo para él el color que tiene ese alimento, lo va a comprar. Entonces, por eso es que en la industria de los alimentos se trabaja muchísimo con este tipo de, de uso de aditivos para poder impactar en la elección del consumidor. Yo creo que si nosotros viéramos algún producto, imagínense ustedes que van a consumir un pan y ese pan eh, lo relacionan ustedes con una coloración ligeramente cafecita, ¿no? Que les hace pensar que está recién horneado, ¿no? Inclusive el aroma que van a estar percibiendo en ese instante o lo van a relacionar ya con un aroma. Y si de repente ven que el pan está muy blanquecino, no tiene esa coloración que ustedes esperaban que les indique el horneado, pues van a decir, ups, oye, es un pan que no tuvo a lo mejor una buena cocción. Van a empezar a asumir algunas cuestiones tan solo por la relación que tienen ustedes con el color. Entonces, el hecho que nosotros veamos estos colores en los alimentos, pues en definitiva nos van a hacer indicativo, ¿no? De alguna cuestión en el alimento. De igual forma, y les podemos, les puedo mencionar que en el caso de los colorantes, el color en los alimentos se va a desarrollar tan solo por llevar algún procesamiento del alimento, ¿no? Como lo que yo les mencionaba ahorita del horneado del pan, ya ahí estamos implicando reacciones que se conocen como reacciones de Maillard, reacciones de caramelización, que me van a dar un cambio en la tonalidad o en el color del alimento y que eso va a ser muy atractivo para nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros procesamos un alimento también puede surgir un cambio de color cuando nosotros igual cocemos las verduras, cuando ponemos una pechuguita a la plancha, también observamos un cambio en la coloración y eso hace que el alimento sea más atractivo para nosotros y podamos consumirlo, ¿no? Entonces, en esta parte de los colorantes, que son uno de los grupos de aditivos que se utilizan en la industria de los alimentos, pues vamos a identificar diferentes tipos de colorantes. Pueden ser colorantes sintéticos o artificiales, pueden ser colorantes naturales o colorantes que son
muy similares a los naturales, ¿no? Entonces, es una de las clasificaciones que nosotros tenemos. ¿Y por qué los usamos? Entonces, ya les mencioné ahorita algunos motivos por los cuales nosotros utilizamos esos colorantes, pero uno de los más importantes, o tres que vamos a rescatar por los cuales lo utiliza la industria, es para corregir las variaciones naturales que hay en los alimentos. No sé si a ustedes les ha pasado que a lo mejor compran algún fruto de temporada o cualquier fruto y van a ver que a lo mejor en ciertas temporadas tiene una coloración más intensa o más uniforme. Eso a la industria le impacta muchísimo si de manera continua vende un producto, ¿no? Vamos a suponer que vende a lo mejor un jugo, y si ese jugo tiene alguna variación de coloración, cuando el consumidor lo compre, va a pensar que a lo mejor tiene algún defecto de calidad. Pero aquí el único defecto es que a lo mejor en la temporada donde se compró ese fruto, pues por la relación con la sequía, la cantidad de agua, de insolación, etcétera, pues produjo más o menos el pigmento que le da esa coloración. Pero cuando se procesa, ya vemos que va a cambiar. Entonces, la industria lo que hace es corregir esa variación, es decir, agrega una pequeña proporción del colorante para que sea estable y siempre tenga la misma tonalidad, el mismo color durante todo el tiempo que ustedes compren el producto. También puede ser, si nosotros queremos enfatizar los sabores asociados o preservar características de identificación única, ¿no? A lo mejor que sea como un tipo de sello de su marca, que quieren ustedes que a lo mejor esa tonalidad sea muy exclusiva, pues ustedes pueden jugar con los colores para que tenga esa tonalidad que ustedes están buscando y que los va a diferenciar con el resto de lo que hay en el mercado, ¿no? También, como si nosotros trabajamos con alimentos o más bien cuando utilizamos los alimentos y queremos utilizar sus pigmentos, pues estos tienen variaciones, ¿no? Durante el almacenamiento, durante el transporte, podemos ver que pueden ir cambiando. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos utilizar un colorante que nos ayude a preservar ese color durante todo el tiempo que lo estemos utilizando, ¿no? Entonces, nos va a ayudar que cuando ustedes compren el producto, siga teniendo la misma tonalidad que ustedes esperen y no observen esa modificación. Les decía, ¿qué colorantes son los que cuáles son los que tenemos en el mercado el día de hoy? Los naturales, que a lo que hace referencia es que los extraemos directamente de alguna fuente natural, los que son idénticos al natural y los que son artificiales. Los naturales, pues regularmente, o el grupo al que nos referimos, por ejemplo, pueden ser los carotenos, que los podemos extraer de zanahoria, por ejemplo, y tenemos el beta caroteno que tenemos completamente identificado, que nos da un color naranja, eh, ya súper identificado y lo podemos utilizar. A diferencia de los idénticos al natural, son aquellos que tienen la misma estructura química que el natural, pero que se obtuvieron de manera sintética. Es decir, se obtuvieron mediante una reacción química en un laboratorio, pero tiene la misma estructura química que el natural. En cambio, los que son sintéticos o artificiales, esos colorantes se obtienen mediante síntesis química. Entonces, no necesariamente la estructura molecular de ese colorante se parece o existe en la naturaleza, ¿no? Se parece a algún colorante natural o existe en la naturaleza. Es decir, no sé si ustedes han identificado que hoy en día hay colores brillantes y ningún color brillante lo vemos en una flor, en un fruto, ¿no? Sino que ya fueron colorantes que se extrajeron de manera sintética y que los estamos utilizando para resaltar alguna propiedad en algún alimento o queremos que se distinga por esa tonalidad más brillante. El utilizar este tipo de colorantes artificiales en realidad nos trae una gran cantidad de beneficios y por eso es que la industria los ha utilizado durante muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, como yo les decía, no existen en la naturaleza, son colores, pues, muy llamativos
que se utilizan para resaltar, ¿no?, alguna propiedad, pueden ser más brillantes, pueden ser mucho más intensos, ¿no? Y que se requieren cantidades muy pequeñitas para que puedan utilizarse. ¿Cuál es la ventaja principal que ellos tienen? Que son muy estables a los cambios de pH. Es decir, lo puedo utilizar en alimentos que son muy ácidos, los puedo utilizar en alimentos que tienden hacia el neutro, hacia un pH neutro, y no voy a observar variaciones tan intensas, ¿no? Y son mucho más estables a reacciones de oxidación, es decir, pueden ser más estables a la presencia de luz, a la presencia de oxígeno, y eso ayuda a que mi alimento se mantenga pues por mucho más tiempo con las mejores características. Esto en contraste a lo que sucede con los colorantes de origen natural. Los colorantes de origen natural, pensemos por ejemplo en las antocianinas, que las podemos encontrar, este pigmento lo podemos encontrar en la Jamaica, por ejemplo, que todos en nuestra casa hacemos agüita de Jamaica y vemos ese color rojo intenso que nos da cuando hacemos la extracción, ¿no? Cuando preparamos nuestro lixiviado, ¿no? Vemos como es un color rojo intenso. Sin embargo, y es ácido, ¿no? O sea, si no le agregamos azúcar, sí complica el consumirlo porque es muy ácido. ¿Por qué? Porque esas antocianinas son muy estables a pHs ácidos. Entonces, si nosotros queremos utilizar esta antocianina a pHs neutros, va a perder esa tonalidad rojo intenso que tiene. Entonces, esto va a causar una modificación en el producto y puede ser ya no tan atractivo, ¿no?, para los consumidores. Entonces, es algo con lo que cuando trabajamos con colorantes naturales debemos de considerar en qué pH es más estable para poder sugerirlo, en qué tipo de alimentos o en qué tipo de matrices alimentarias se puede utilizar, a diferencia de los sintéticos, que dada su estructura química que tienen, pueden tener esa estabilidad a lo largo de un, de un rango o de un intervalo de pH mucho más amplio. Ajá. ¿Cuál es la estructura predominante que tenemos en los colorantes artificiales? Es la estructura azoico, ¿no?, que es nitrógeno, doble enlace nitrógeno, y que es una o la mayoría de los colorantes tienen esa estructura y les da una estabilidad a los diferentes cambios de pH y a reacciones de oxidación que los hace súper atractivos. Adicional, son menos costosos que los naturales. O sea, extraer colorantes naturales suele ser muy costoso para la industria y pueden haber productos que no necesariamente pueden absorber ese costo o ese impacto de la extracción de colorantes naturales, ¿no? Entonces, eso ha propiciado a utilizar esos colorantes artificiales, pues por todas estas bondades, vamos a decirlo así, que puede tener cuando lo aplicamos a un alimento. Uh-huh. En cambio, los colorantes naturales, que también son preciosos, es realmente hasta relajante cuando uno va al mercado, ¿no?, y empiezas a ver los diferentes tonos que hay de alimentos. Además que somos muy afortunados aquí en nuestro país, de que contamos con una gran cantidad de, este, de frutas y verduras con colores súper hermosos, ¿no? Entonces podemos encontrar pigmentos de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que veamos verde, regularmente lo que vamos a encontrar son clorofilas, ¿no? En los tonos rojos puede variar esas tonalidades porque, por ejemplo, en las pitahayas, en las pitayas, ¿no? Vamos a encontrar betalainas que también dan esta tonalidad, ¿no?, como la que vemos principalmente en el betabel. Eh, si nosotros, por ejemplo, en los chiles, ¿no?, que México se caracteriza por el consumo tan alto en chiles, ahí tenemos carotenos, ¿no?, que dan diferentes tonalidades, desde los rojos intensos hasta los amarillitos, hasta los naranjas, ¿no? Entonces ahí vamos cambiando las tonalidades. Eh, los, los pigmentos fenólicos, que cuando hago referencia a pigmentos fenólicos, a ese gran grupo
pertenecen las antocianinas, ¿no? Y esas antocianinas pueden dar tonos desde los rojos hasta los ligeramente como moraditos, ¿no? Como los que vemos aquí, ¿no? En estas blueberries, que tienen un tono muy, muy bonito, y su pH en el que están ahí es menos ácido que el que tiene, por ejemplo, la Jamaica, ¿no? Entonces, cuando tiene pHs muy ácidos, las antocianinas son rojas muy intensas, y cuando se van ya alejando de esa acidez, ¿no? Hacia la neutralidad, sin llegar a la neutralidad, tienen tonos moraditos, que también son muy bonitos. Pero extraer estos pigmentos, pues a la industria le llevaría, o sería muy costoso para ellos, o es costoso porque actualmente ya los tenemos, o se utilizan en la industria, y por eso el utilizar esos colorantes naturales, pues elevaría o eleva un poco más el precio de un producto por las características que este tiene, ¿no? Entonces podemos extraer colorantes naturales a partir de vegetales, de frutos, pero también los podemos extraer a partir de insectos, ¿no? O sea, no sé si ustedes ubiquen a la grana cochinilla, que es una plaga que le sale al nopal, y que cuando nosotros rompemos a la grana cochinilla, ¿no? Cuando la apretamos, de su pancita le sale un colorante que es el rojo carmín, que se utiliza hoy o se utiliza actualmente en la industria, ¿no? Para dar esos tonos rojos, ¿no? Y que se extrae precisamente de la grana cochinilla y de otras variantes que también dan estas tonalidades, ¿no? También lo podemos extraer de minerales como el dióxido de titanio, ¿no? Entonces, esos serían como los principales caminitos para que nosotros obtengamos este tipo de colorantes que son tan preciosos, les digo, el poder verlos y el poder extraerlos. Sin embargo, pues como les mencionaba anteriormente, no son tan estables, ¿no? Pueden tener un cambio o una variación de su tono a medida que cambia el pH, que hay presencia de oxígeno, que hay presencia de luz, y esas variaciones, pues no pueden, posiblemente, pues no son atractivas, ¿no? Para los consumidores, y pues bueno, eso ya pues comprometería, ¿no? La percepción que el consumidor tiene del producto. Algo muy importante es que estos colorantes, estos aditivos, están regulados por diferentes organismos internacionales que se encargan de vigilar que el uso de esos colorantes sea de una manera adecuada, en las cantidades permitidas, para asegurar que el consumidor pues, no va a tener un efecto adverso, ¿no? Por el consumo de ellos. En nuestro país vecino, la FDA es el organismo que se encarga de hacer esta regulación. En Europa, la EFSA, ¿no? En la Comunidad Europea, la EFSA es quien se encarga de hacerlo. Y en el resto del mundo, que no pertenece a la Comunidad Europea, que no es Estados Unidos, es la JECFA, ¿no? Este organismo, este comité, es el que se encarga de hacer la evaluación. Aquí en México, todos ubicamos a COFEPRIS, ¿no? Que sería el organismo regulador, pero COFEPRIS está alineado a lo que la JECFA ha establecido, ¿no? Entonces, la JECFA es un organismo que fue creado a través de la OMS, del Códex Alimentario, donde ellos han establecido los límites seguros de ingesta de estos aditivos o de estos colorantes, y pues evalúa toda la parte toxicológica y bioquímica de ellos. Es decir, evalúa hasta dónde puede haber un riesgo el consumo de estos aditivos o el consumo de estos colorantes. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que el uso de estos aditivos, de esos colorantes, está siendo regulado o se regula por organismos internacionales sin fines de lucro, y que lo que buscan es establecer límites seguros de la ingesta de estos componentes. Y actualmente eh, la FDA prohibió el uso de un colorante, ¿no? Que es la eritrocina. Esta eritrocina da tonos rojos brillantes,
y hace una prohibición, ¿no? Al uso ya en alimentos, bebidas y medicamentos que son ingeribles, el uso de esta eritrocina. Evidentemente, como nosotros estamos pegaditos a Estados Unidos, COFEPRIS inmediatamente dijo que también iba a hacer una reevaluación del uso de esta eritrocina, ¿no? Dada la recomendación que daba la FDA. Pero ¿cómo es que se calcula? O sea, ¿cómo podemos identificar si un aditivo o un colorante es tóxico para nosotros? ¿O cómo es que hicieron esta identificación en el caso de la eritrocina, ¿no? Regularmente se trabaja con animales de laboratorio para poder hacer esta identificación. Estos animales de laboratorio que se utilizan, pues va a depender el tipo de órgano al que va dirigido, por ejemplo, el efecto adverso que puede tener un aditivo, y se busca el animal que más se parezca al órgano que tiene el humano para poder hacer esta evaluación. Pero cuando no necesariamente sabemos a qué órgano va a afectar, pues podemos utilizar estas ratas de laboratorio. Muy importante mencionar que estas ratas de laboratorio pueden ser hembras o machos, dependiendo lo que estemos identificando, ¿no? Porque, como sabemos, la cuestión hormonal, pues es muy importante, ¿no? Entonces, puede haber variaciones en los resultados. ¿Qué es lo que hacen? Una vez que tienen al animal de laboratorio que van a identificar, bueno, pues le administran en diferentes dosis este aditivo, ¿no? Entonces lo dan a consumir dentro de su dieta normal con la ratita y van a evaluar qué efecto tiene esas concentraciones. Puede ser que cuando hagan esta evaluación identifique, no, al 2% de este aditivo ya vemos un efecto adverso. ¿Qué puede ser un efecto adverso? Ya desarrolló algún tipo de tumor, se le cayó el pelo, eh, está desorientada, alguna reacción que haya tenido el animal, ya lo consideramos como un efecto adverso. Sin embargo, debemos encontrar el porcentaje donde no haya un efecto adverso, es decir, ese porcentaje donde estamos en ese límite del cambio. Entonces, volvemos a correr los ensayos hasta encontrar ese porcentaje, ¿no? Donde vemos el cambio. Una vez que ya encontramos el porcentaje donde no hay un efecto adverso, se establece un valor que se llama ingesta diaria admisible. Esta ingesta diaria admisible se divide entre un factor de 100. Ese factor de 100 es porque se multiplica 10 por 10. 10, donde se le atribuye que el humano es más sensible que los animales, ¿no? De laboratorio. Y también la variación que hay dentro de nuestra misma especie, ¿no? La variación interespecie. Es decir, habemos personas que somos más o menos sensibles que otras. Y esto es un ejemplo claro, es por ejemplo cuando nos vamos a comer tacos en una esquina y de todos los que fuimos, solo a una persona le hizo daño y todos los demás como si nada. Entonces, esa persona que le hizo daño es mucho más sensible que el resto del grupo que fue. Entonces, por esa variación se utilizan estos factores y se divide entre sí en ese ida, y es como se establece ahora en los alimentos tanto sólidos como líquidos para que pueda consumirlo la población. Y ese valor está establecido en miligramos por cada kilogramo de peso corporal, y va a depender pues del peso corporal que nosotros tengamos, y es donde se establece que no nos causaría un efecto adverso el consumir este aditivo, ¿no? El tener esta ingesta. ¿No? Sería muy importante que lo tengamos en consideración, que hay un estudio, ¿no? Toxicológico, bioquímico previo a establecer los límites de seguridad, ¿no? de estos colorantes o de estos aditivos. Entonces fue algo muy parecido a lo que hicieron en este estudio de eritrocina, ¿no? El retiro de este colorante, o que la FDA estableció que tienen que reformular aquellas empresas que utilizan este colorante,
se basa en una evidencia que se tiene de años atrás, 1983, 1987, y hacen apelación a la cláusula de la ley, de la Ley Federal de Alimentos y Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos, donde esta cláusula es muy estricta y establece una tolerancia cero a aquellos aditivos que, aunque se utilicen en concentraciones muy elevadas, puedan ser riesgosas para el humano o puedan ser riesgosas porque puedan causar cáncer, inclusive en animales de laboratorio. Entonces, en estos estudios que se hicieron en estos años que yo les indico, administraron en exceso a ratas macho y a ratas hembra una cantidad de eritrocina elevada, ¿no? Para encontrar el efecto que había tanto en las ratas hembra como en las ratas macho, e identificaron que había un problema, a las ratas macho les causaba un problema en la tiroides, ¿no? Entonces, y desarrollaban un tipo de cáncer. Ajá. En las ratas hembras no sucedió eso, pero las dosis estaban muy elevadas, o sea, las concentraciones eran muy altas en las que donde se observaba ese efecto adverso, ¿no? En las ratas. Entonces, el retiro de esta eritrocina o la revocación, ¿no? De licencia del uso de la eritrocina en la industria de los alimentos para la FDA, pues está basada en estos estudios donde las altas concentraciones de eritrocina a las que se expuso a las ratas macho y hembra, pues causó cáncer en las ratas macho. Entonces, derivado de esto, pues se aplica la cláusula de la ley, donde dice, bueno, pues haciendo, pues siguiendo, ¿no? Lo establecido, pues tiene que retirarse. En el 2022 fue donde se sometió a esta investigación y pues salió favorecido, ¿no? En el 2025, a inicio de 2025, para el retiro o la revocación, ¿no? De la licencia del uso de la eritrocina en Estados Unidos. Si nosotros revisamos las concentraciones en las que está permitido el uso de la eritrocina, la JECFA, en su último estudio o la revaluación más bien que hizo de esta eritrocina, que fue en el 2018, sigue manteniendo el IDA de 0.1 miligramos por cada kilogramo de peso corporal. Es decir, la JECFA establece que si nosotros tenemos un peso corporal aproximado de 60, ¿no? Pues entonces yo tendría que consumir 6 miligramos diarios y en esos 6 miligramos diarios no hay un efecto adverso para mí, el que yo consuma esta eritrocina. Aproximadamente a las ratas se les administró 250 miligramos por cada kilogramo de peso corporal. O sea, sí fue una dosis muy elevada comparado con lo que actualmente está establecido en la JEFA, ¿no? La ingesta diaria admisible. Entonces, ese fue uno de los argumentos, ¿no? El que esa dosis tan elevada, pues sí tuvo un efecto adverso. Aquí en nuestro país, esta eritrocina o rojo 14, como lo conocemos aquí, en Estados Unidos el rojo número 3, pues se utiliza en diferentes alimentos y aquí vienen los límites máximos. Esos límites máximos establecidos pues son por cada kilogramo de producto, ¿no? O sea, pero están calculados con base a la IDA. Ajá. ¿Cuánto podemos utilizar? Las cantidades que se utilizan pues son muy bajas y no tendrían alguna consecuencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a la JECFA, este aditivo, la eritrocina, si se sigue las recomendaciones que da con respecto a la ingesta diaria admisible y de ahí se calculan los límites máximos permisibles en los alimentos, pues no habría ningún tema el utilizar. Sin embargo, pues la FDA es uno de los organismos que tiene mucho impacto en la industria y evidentemente forza, ¿no? a otros países y sobre todo a aquellos
que le exportan a Estados Unidos, ¿no? Que le mandan producto, a que tienen que regularse de acuerdo a su reglamentación, ¿no? Entonces, si México le va a vender un producto a Estados Unidos y está utilizando eritrocina, pues tiene que reformular porque ya no va a estar permitido que en ese alimento pues lleve este tipo de colorantes. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que podemos mencionar o rescatar de esto que estamos platicando? Uno, pues que no existe una evaluación nueva o que nos dé una nueva evidencia del efecto que tiene la eritrocina en la salud de los consumidores, que realmente nos indique que representa un riesgo si es que estamos utilizando el IRA, ¿no? Que la CHECFA nos establece. Esa es una decisión que se tomó de acuerdo a la cláusula de la ley de Estados Unidos. Entonces, el impacto que tiene esta decisión debería revisarse, ¿no? De manera eh, interna en los diferentes países para que realmente decidan si sí o no pueden ellos también aplicar este tipo de reglamentación, ¿no? Y no solo seguir, ¿no? Lo que está haciendo otro país por alguna cláusula como esta. Entonces creo que eso es lo más importante, que se hagan ese tipo de revaluaciones con evidencia científica de del impacto que pudiera tener en la salud del consumidor. Entonces, por mi parte sería todo. Y si tienen alguna duda, pregunta, con todo gusto la, la contesto. Así que cedo el micrófono a Rosa María, a la doctora Rosa María. Muchas gracias, Diana, por esta presentación y compartirnos, pues bueno, toda esta información tan clara y precisa, ¿no? Sí tenemos algunas preguntas. Nos dice María Isabel, buenos días. Em, Eso pasa con los jugos procesados de guayaba, siempre de un tono rosado, aunque por donde vivo pocas veces se encuentran guayabas rosadas, siempre son amarillas. Sí, exacto. Fíjate, hay una variedad de guayaba que sí tiene justo la pulpa rosada, ¿no? Pero ya la industria nos acostumbró a que los jugos de guayaba son rosados. Y tú a lo mejor encuentras en el mercado un jugo que es amarillo o con un tono ligero, ¿no? Porque tampoco va a dar un tono fuerte amarillo. Puedes relacionarlo con que a lo mejor es de mango o o de otro fruto, ¿no? Que no necesariamente es la guayaba y ahí es más bien como ya estamos acostumbrados, ¿no? A identificar un color y luego, aunque sabemos que no necesariamente las guayabas o la mayoría de las guayabas que consumimos son rosas, ya lo tenemos identificado, ¿no? Entonces es más como esta cuestión de cómo ya nos acostumbró la industria y que inclusive pues corrige estos tonos, ¿no? Para que sigamos eh, identificándolo de esa forma. Ujú. Muy bien, gracias. Ujú. Nos pregunta Lorena si los colorantes que utilizan los señores que venden raspados son colorantes artificiales y si estos están regulados por Cofepris, perdón. Ujú. Pues mira, eh, re- las personas que vemos que nos venden este tipo de raspados y que son súper, colores bien brillantes, ¿no? Que tú dices tono mora y la mora de ninguna forma te va a dar un tono tan intenso. Si nosotros compramos unas moritas y nos hacemos un jugo, pues vamos a ver que sí nos va a dar un tono moradito tenue, pero no al nivel que nos los venden, ¿no? Y es precisamente porque se utilizan este tipo de colorantes artificiales. Ahí pues tendríamos que ver quién es el proveedor de los concentrados que le dan o que venden estas personas, y si esos concentrados, quién es el proveedor de los colorantes, que evidentemente Cofepris se encarga pues de revisar, ¿no? Que cumplan con con la normatividad, pero no necesariamente lo hacen, ¿no? Entonces sería cuestión de revisar quién es su proveedor y que ese proveedor utilice los colorantes en las concentraciones permitidas por la norma o por el acuerdo de aditivos, que es el que nos rige aquí en nuestro país. Ujú.
También nos dicen que nos recomiendas desde el área de ingeniería de alimentos para poder obtener colorantes naturales más estables, menos susceptibles a pH, de tal forma que se pueda competir con estos colorantes sintéticos que muchas veces afectan la salud del consumidor. Sí, mira, aquí creo que algo que podemos utilizar pues son diferentes tecnologías, ¿no? A lo mejor hacer microencapsulados que nos ayuden a recubrir a estos pigmentos que los hagan mucho más estables, ¿no? Buscar, nosotros les llamamos materiales pared, que fueran, imagínense que es como si fuera un huevito, ¿no? Donde adentro de ese huevito voy a meter al colorante. Y las paredes de ese huevito deben ser de tal forma que puedan resistir a la humedad, que puedan resistir a los cambios de pH, al oxígeno, a la presencia de oxígeno, sean resistentes y adentro que preservan a lo más preciado para nosotros, que sería el color, pues pueda mantener sus características que nosotros buscamos, ¿no? Y que sobre todo que se libere cuando nosotros queremos que se libere, porque imagínense que ese huevito tiene una pared súper dura y después nos va a costar liberarlo. Entonces tendríamos que jugar con toda esa tecnología para poder hacerlo y que seamos competitivos con este tipo de colorantes artificiales. Y yo creo que vamos por buen camino, o sea, se logra, ¿no? Se logra tener colorantes más estables, pero evidentemente pues requiere inversión de investigación para poder lograrlo. También porque las normas europeas son diferentes sobre los colorantes permitidos. Ellos son más estrictos que la FDA y obviamente COFEPRIS. Sí, mira, ahora sí que va a depender la Comunidad Europea también invierte en esta parte de investigación, ¿no? Entonces, cuando un país invierte o con un grupo de países invierten en investigación, pues podemos tener más evidencia de lo que está sucediendo con el uso de los aditivos. Y si estas, en el caso de la EFSA, ¿no? Invierten en investigación, pueden apoyar a las personas que se dedican a esto, pues van a ir generando más información que les puede ayudar a establecer mejor los valores de ida en el uso de los aditivos, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, pues hay recortes de investigación, no es como algo prioritario, entonces lo que vamos generando de información pues va de una manera más lenta y por eso nos apegamos más a un organismo internacional como es la JECFA. O sea, COFEPRIS está alineado a lo que la JECFA establece, que es un organismo internacional, y si ellos hacen la investigación y dicen se prohíbe tal aditivo, pues ya México se ajusta, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero no tenemos el financiamiento para poder lograrlo, ¿no? Al nivel que lo pueden hacer en otros países, ya sea como Estados Unidos, ya sea como la Comunidad Europea. Muy bien. Y también nos preguntan cuál es el peso kilogramo promedio que podemos usar aquí en México. Fíjate que lo que regularmente utilizamos, o sea, es entre 60 y 70 kilogramos, ¿no? Para cuando hacemos los cálculos y para ver si estamos dentro de lo que se establece. Aunque si ustedes identifican en la presentación a la parte final, yo les ponía, por ejemplo, para helados, el límite máximo permisible, ¿no? Y venía ahí una cantidad. Estas cantidades ya están en relación al IDA, ¿no? Lo que hace lo que hace la JECFA, ¿no? Y de ahí se guía la COFEPRIS, es establecer cantidades de ida para alimentos sólidos y para alimentos líquidos, ¿no? Entonces, cuando hacen ellos ya esa relación, nosotros ya tenemos valores de los que podemos utilizar en los alimentos que elaboremos, si son sólidos o líquidos, y nada más sería seguir esa regulación. Si nos dice que solo podemos utilizar 20 kilogramos por cada kilogramo de producto, bueno, pues ajustarnos a que sean esos 20 miligramos, ¿no? Y no irnos a cantidades más arriba, porque entonces sí podríamos estar, eh, pues ya a lo mejor violentando esta parte del IDA, ¿no? Que fue con base a lo que se hizo. Entonces, por eso yo creo que algo muy importante es cuando hacemos nuestros cálculos, hacerlos de manera adecuada para cumplir la regulación, ¿no? En la parte de los aditivos y no caigamos en utilizar cantidades que puedan exceder, ¿no? Y nos puedan comprometer la salud de algún consumidor. También creo que algo muy importante es que nosotros debemos
o bueno, hoy en día estamos viviendo en los excesos. Entonces, si a lo mejor consumimos no solo un producto que tiene un colorante, sino consumimos demasiados productos que tienen colorantes, pues tendremos que ir sumando, ¿no? Cuánto estamos consumiendo de los aditivos para ver el efecto que pueda tener, ¿no? Por el consumo tan excesivo. Entonces yo creo que todo, como bien decía Paracelso, ¿no? Todo está en la dosis de lo que nosotros consumimos. Y aquí sí también me gustaría como agregar, Diana, que también depende de los hábitos de cada persona, ¿no? Porque no va a tener el mismo efecto en una persona que tiene hábitos saludables que en una persona que no tiene hábitos saludables. Exacto, sí, ¿no? Entonces, ya ven Ajá. que hoy en día pues estamos eh, con la nueva regulación que salió de los alimentos en las escuelas. Bueno, desde mi punto de vista, todo se lo estamos o lo estamos englobando a que es la alimentación, ¿no? Lo que está causando estos efectos en nuestros niños, cuando realmente es un tema mucho más complejo, ¿no? Es multifactorial, no solo es la alimentación, es la falta de ejercicio, ¿no? Es los hábitos que tenemos de sueño, eh, en fin, ¿no? Son más factores que están influyendo y no solo es la alimentación, ¿no? Entonces, si son niños que no tienen una actividad de ejercicio, si no bien diaria, de manera pues, regular, no hay forma que nosotros eliminemos esas toxinas que estamos produciendo. Entonces, tenemos que eliminar las toxinas a partir de la sudoración. O sea, no solo se van a ir a través de la orina y las heces, sino también tenemos que sudar, ¿no? Para poder eliminar esas toxinas que se nos están generando o que estamos produciendo en el cuerpo y que producimos esas toxinas no porque realmente somos personas tóxicas, ¿no? O sea, se tienen que producir, o sea, se producen por todo lo que consumimos, por todo lo que hay a nuestro alrededor, pero tenemos que ayudarlo a que se elimine, ¿no? Y una forma muy adecuada de hacerlo, pues, es haciendo ejercicio. Entonces, creo que mientras tengamos más hábitos saludables de ejercicio, de alimentación, de sueño, etcétera, pues vamos a ayudarle mucho más a nuestro organismo. Pregunta, el ejemplo que diste sobre el efecto tóxico es considerando colorantes sintéticos o naturales. Se tiene que hacer el estudio toxicológico para ambos, ¿no? O sea, no porque venga de fuente natural, no porque sabemos que ese pigmento está en la Jamaica y yo siempre he consumido Jamaica, no me va a pasar nada. El efecto o la evaluación toxicológica se hace de manera para todos los aditivos, incluyendo naturales y artificiales e idénticos al natural, ¿no? Porque se tiene que encontrar esa dosis donde no hay un efecto adverso. Es como nosotros, si tomáramos 15 litros diarios de agua, aunque sabemos que es buena el agua, seguro nos va a causar un efecto adverso, ¿no? O si nos tomáramos 10 shots de café y por la cafeína, seguro nos va a causar un efecto adverso, ¿no? Aunque sabemos que el agua es natural, ¿no? Y el agua es benéfica, no, nos va a causar un efecto adverso por el exceso en el consumo. Entonces, también por eso el ejemplo que di aplica tanto para los colorantes naturales como para los artificiales o sintéticos. Ujú. ¿Y cuánto se tuvo que haber consumido de estos colorantes, ¿no? Para que puedan ocasionar cáncer. Bueno, en el caso de lo que consumieron las ratitas, o sea, si nos vamos al caso específico de la eritrocina, si mal no recuerdo, la dosis que suministraron a estas ratitas fue alrededor de 250 miligramos por cada kilogramo de peso corporal. Entonces podríamos decir que está pues casi 50 veces más de lo que o lo que consumiríamos los adultos, pues. Entonces, por eso también inclusive la FDA lo recalca, ¿no? Que el estudio que se hace no está extrapolado ni está evaluado en humanos. O sea, solo es con la evidencia que se cuenta con los estudios que se hicieron en estas ratitas. Entonces, como yo les comentaba también, ¿no? Va a depender, o sea, el efecto que pueda tener en un animal de laboratorio, pues va a ser muy diferente en lo que pueda tener en un humano. Entonces,
También hacer estudios clínicos tampoco es muy fácil, pero no tenemos evidencia de que en los humanos pueda llegar a suceder eso. Sí, no es fácil y es muy costoso. Es muy Mm. costoso. Ajá. También nos preguntan si los colorantes como el rojo 40 y amarillo 5 tienen alguna observación similar al rojo 3. Sí, en el caso de esos colorantes, por ejemplo, el rojo 40, de los estudios que se han hecho, identifican que causa hiperactividad en niños por un aminoácido ahí que no se sintetiza de manera adecuada, causando esta hiperactividad, ¿no? Entonces, por eso no sé si aquí en México no los tenemos prohibidos, pero por ejemplo en Europa, ahí aparece la leyenda, contiene rojo 40, ¿no? Contiene tartrazina, porque ya los estudios que ellos han realizado, pues han identificado esta causa. Entonces yo creo que ahí lo que tenemos que hacer también es pues proteger lo que están consumiendo nuestros infantes, porque pues finalmente todas las golosinas tienen colores bien bonitos, ¿no? Muy atractivos, pero si los consumen en una manera, vaya esporádica, no basan su alimentación en eso, pues no habría ningún tema, ¿no? Pero si su alimentación está basada solo en ese tipo de alimentos, pues ahí sí podríamos decir que está en riesgo, ¿no? Sí, gracias. Te saluda Fátima desde Perú y dice que se está preparada la industria alimentaria mexicana para reformular sus productos ante una posible prohibición de eritrocina y qué impacto tendría esto en los precios, la percepción del consumidor y la competitividad frente a mercados internacionales. Pues mira, yo creo que los mexicanos, como todos los latinos, nos preparamos, aunque no estemos preparados, lo hacemos. Finalmente tenemos que responder a lo que a lo que el mercado nos diga. Nosotros vivimos hace algunos, bueno, como nos comenta que es de Perú, el cambio en el etiquetado. Le costó a la industria, pero finalmente se ha ido adaptando a este cambio en el etiquetado. Lo mismo va a pasar, ¿no? Si llegase a aprobar o a revocarse el uso de la eritrocina, va a tener que adaptarse y va a tener que utilizar seguramente combinaciones de otros colorantes. Inicialmente, creo, que va a tener que ser artificiales para que el costo pues sea competitivo, ¿no? El migrar a utilizar colorantes naturales, a lo mejor va a haber industrias que sí apuesten a eso, pero no necesariamente todas, ¿no? Por cuestión de costos. Muy bien. También nos preguntan que si hay alguna otra institución que haga el estudio y un porqué a la prohibición de la FDA o ellos tienen otros datos como para prohibir. Sí, pues mira, el estudio más reciente, o más bien cuando se hizo la revaluación, porque la JECFA hace revaluaciones continuamente de sus aditivos, la más reciente que tenemos de la JECFA es en el 2018. Posiblemente a raíz de lo que ahorita está sucediendo con la eritrocina, vayan a tener que hacer una reunión y hacer una revaluación nuevamente para verificar toda la información que hay al respecto y ellos también pronunciarse, ¿no? Con respecto a la eritrocina, ¿no? Como yo les decía, en este caso con la FDA, en el 2022, que fue cuando se solicita la revocación del uso de esta eritrocina, pues fue basándose en los estudios que se tienen de manera histórica, ¿no? O sea, estudios de ya pues, más de 20 años que se tienen. No hay estudios recientes, que sí sería muy bueno si tuviéramos estudios recientes que, bueno, ratifiquen esta información o que generen nueva información, nuevos mecanismos que nos den más detalle de lo que está sucediendo, pues sería muy bueno, ¿no? Sin embargo, por la cláusula que se establece a través del delaney, es decir, que es muy estricta y nos dice, no importa las cantidades que tú utilices, si causa cáncer, inclusive en un animal de laboratorio, tiene que retirarse el aditivo, ¿no? Entonces, pero no hacen esta exclusión o que pidan estudios más a profundidad para decir, bueno, pues las dosis que actualmente o se están utilizando como el IDA en los alimentos o por los hábitos de consumo de la población,
que se haga un análisis así mucho más específico a lo que actualmente estamos viendo, pues no lo hay, ¿no? Entonces, más bien hacen uso de toda la información histórica que tienen con respecto a este eritrocito. Entonces, ahí yo considero o pienso que la JECFA seguramente también se va a pronunciar más adelante, haciendo una reevaluación con la información que ellos tienen. Y seguramente nosotros también vamos a pegarnos, o dependiendo qué es lo que decía aquí el gobierno, ¿no? Si se lleva mucho producto hacia Estados Unidos que lleve eritrocina, pues van a tener que reformular. No hay otra opción porque si quieren entrar al mercado de Estados Unidos, tienen que hacer reformulaciones y tienen que apegarse a esta regulación. Nos preguntan, ¿qué tan recomendable es usar colorantes con glitter en bebidas no alcohólicas? Ouch. Bueno, pues aquí mm, pues la verdad es que como vamos de acuerdo a las tendencias, sí lo estamos utilizando de acuerdo a las recomendaciones, no habría problema, pero si solo le adicionamos sin tener una estricta regulación de las cantidades que usamos, es donde podría ser peligroso, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante siempre es ajustarnos a lo que dice la norma, ¿no? Ajustarnos a eso, también, tampoco irnos hacia la parte eh, más alta, ¿no? De las concentraciones que nos pidan. Por lo regular nos gusta trabajar en industria con el intermedio, ¿no? Para evitar problemas, ¿no? Entonces, si se usan, que yo sé que como consumidor tampoco podemos asegurar que se estén usando en las cantidades adecuadas, ¿no? Pero eh, si nosotros detectamos cuando consumimos algo variaciones en los tonos, es porque seguramente no hay un control, ¿no? Sino que le están haciendo variaciones. Ujú. También nos preguntan si el colorante azul número 1 está prohibido, porque dice que autoridad le ha comentado que debe declararlo como alérgeno. Sin embargo, no he encontrado algún dato respecto a él. Del azul, Azul número 1. ay, mira, ahorita no tengo el dato, pero si quieres me pasas tu correo, me lo dejas y lo reviso con detalle, porque sí, nosotros tenemos la lista de los alérgenos, ¿no? Y que tenemos que hacer declaración. Entonces, si algún producto es sensitivo o alérgeno, pues sí tenemos que poner la leyenda como tal. Ujú. Nos preguntan si sabemos cuándo México dará una respuesta sobre el rojo 3. ¿Algún otro colorante artificial está en riesgo de que lo prohíban? No, como tal, el comunicado que nos mandó, o bueno, que mandó COFEPRIS, es Mm, que iba a hacer la revisión, pero no puso como tal una fecha probable de poder hacerlo. mm. Sí hay productos cárnicos en los que se vea el uso de estos colorantes. El uso de colorantes. Bueno, por ejemplo, en el caso de los embutidos, es donde podemos ver más el uso de colorantes para poder dar tonos pues más homogéneos, ¿no? Si ustedes vieran cómo se ve una salchicha o un jamón recién hecho que no tenga un colorante, seguramente no sería atractivo para ustedes, pero es donde más podemos utilizar, ¿no? En los embutidos, el uso de estos colorantes que ya se están migrando, se están utilizando ya colorantes naturales, ¿no? En muchos de los embutidos. Entonces, también tenemos esa ventaja. Sí, gracias. Hay varias preguntas con respecto a las concentraciones que se pueden poner en ciertos productos. Entonces, no sé si nos quieras como de forma global, indicar como cuáles serían las recomendaciones. Ok. Mire, número uno, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con productos de panificación, ¿no? Entonces nos tenemos que ir a la norma de panificación y vamos a encontrar todo lo que está permitido para utilizar para elaborar productos de panificación. Pero si no lo encontramos de manera específica, ustedes pongan en el buscador acuerdo de aditivos
y les va a aparecer del Diario Oficial de la Federación este acuerdo de aditivos, donde van a venir el listado de todos los aditivos y en qué productos se utiliza y cuál es el límite máximo permisible en esos productos. Les va a venir miligramos por kilogramo de producto. Entonces, ustedes se pueden ir, pónganle acuerdo aditivos y les va a aparecer, tiene que ser del DOF, ¿no? Del Diario Oficial de la Federación, y les aparece ahí en el buscador, y ustedes ya pueden identificar y ponen, por ejemplo, eritrocina, y ya les va a aparecer, la eritrocina, y les viene en el A2, la concentración recomendada es tanto, ¿no? Muchas gracias. También nos preguntan si los colorantes artificiales tienen alguna interacción con la microbiota. Eh, Fíjate que de los estudios o de lo que yo he revisado actualmente, no hay como tal todavía información de los colorantes, está como más hacia la parte de los edulcorantes, pero lo podríamos revisar para ver si hay información más reciente con respecto a la relación que pueda tener con la microbiota, pero de lo que yo he revisado hasta el momento, no lo hay. Ok, gracias. También nos preguntan respecto a la parte de si la academia tiene como alguna injerencia o revisa, ¿no? Sobre estos cambios que se dan en la parte de regulación de colorantes y en general de aditivos. Sí, fíjate que cuando se hace la actualización de una norma, o se participa, ¿no? Para la actualización de cualquier norma, se busca que estén las personas interesadas, que será la parte de la industria, que esté la parte de los expertos en el gobierno, ¿no? La parte federal y la academia, ¿no? Entonces se busca que mediante estos tres eh, entes, vamos a decirle, puedan establecer o llegar a hacer modificaciones, sugerencias para tener una regulación pues lo más eh, informada posible, ¿no? Entonces tiene que estar presente tanto la industria, que son los beneficiados o afectados, tiene que estar el gobierno porque es quien lo regula, y la academia o centros de investigación que sean expertos en estas áreas para poder justamente direccionar, ¿no? Los cambios en una normatividad y sea lo más correcto y adecuado. Ujú. También creo que es una pregunta muy importante, ¿qué hay respecto si los colorantes están especificados en en el etiquetado y cómo hacer que la gente no tenga miedo a esos nombres? Sí, fíjense que creo que algo que ha estado pasando, ¿no? Últimamente, es que solo porque es un nombre que no podemos pronunciar, pensamos que es malo, eh, porque a lo mejor viene el nombre científico, químico de esa molécula, y decimos no, entonces quiere decir que es súper peligroso porque ni siquiera puedo decir óxidos de reductante, bla, ¿no? Entonces ya lo catalogamos como que es algo peligroso para nosotros. Sin embargo, si nosotros igual en algún fruto quisiéramos describir todos los compuestos aromáticos, ¿no? Esos compuestos químicos que le dan ese aroma al fruto de manera natural, también tienen nombres que no va a ser fácil que nosotros pronunciemos, ¿no? Pero no quiere decir que por eso sean malos, ¿no? Sino que per se ya están en el producto, pero como a nosotros en el área académica nos encanta ponerle nombres a todos, entonces le ponemos un nombre que relaciona que de la familia a la que viene, etcétera, y se hace un nombre no tan fácil de pronunciar, pero no necesariamente quiere decir que ese nombre sea malo o que esté relacionado con algo que nos va a causar algún daño. Entonces, más bien, inclusive si nosotros lo podemos poner en el buscador, vamos a ver que nos va a decir, es el que te da el aroma a naranja, ¿no? ¿No? Te da el aroma cítrico, te da un tono cítrico, algún aroma en específico. Entonces, eh, creo que la finalidad de estos webinars es que ustedes no tengan ese miedo, ¿no? A lo que hace la industria
sino más bien que estemos informados, que conozcamos qué es lo que hay detrás de esto para que de manera segura podamos consumir un alimento. Entonces, si nosotros vemos alguna leyenda precautoria, bueno, pues entonces, con base a esa leyenda precautoria, tomemos la decisión si lo consumimos o no, pero que sepamos de manera informada que no necesariamente está implicado que sea dañino para nosotros, ¿no? Ok, por cuestiones de tiempo vamos ya solamente a ver dos preguntas. Hubo algunas que intentamos como englobarlas en una pregunta en general, ¿no? Porque había varias como del mismo tema. Y bueno, considerando esta cuestión, también nos preguntan mucho del el dióxido de titanio. Entonces, sí también va a haber algo muy similar como para este colorante rojo em, Ah, en ya, la el parte de, y dióxido. sobre todo Sí, panificación. sí, el dióxido de titanio, todavía yo cuando estaba en la industria todavía no estaba prohibido y ya últimamente ya empezaron a prohibir, entonces, y el dióxido de titanio se ha utilizado en una gran cantidad de productos, no solo del área de alimentos, sino en cosméticos, inclusive en las pastas de dientes, ¿no? Tenemos el uso de este dióxido de titanio, ¿no? Entonces, la verdad es que aunque es de origen mineral, pues sí es un colorante que actualmente pues ya está lleno de salida, ¿no? Y que tenemos que finalmente buscar su reemplazo para poder este, ya subsistir sin él. Ya en Europa al menos ya está siendo prohibido, ¿no? El uso del dióxido de titanio. Ujú. Muchas gracias, Diana. Agradecemos a todos por su participación tan activa. Bueno, obviamente a Diana por esta presentación. Y bueno, los invitamos a seguir investigando, reflexionando acerca de todos estos aditivos que tenemos en los alimentos, ¿no? Siempre en bienestar o buscando que la salud del consumidor pues sea la que esté siempre eh, ahí se me fue como Sí, ¿no? una, Todo en ¿no? pro Ujú, de la salud del consumidor, ¿no? Que finalmente, ujú. tanto los que nos dedicamos a esta parte en la academia de investigación como los que estamos en la industria, pues creo que lo que buscamos es que sea a favor del consumidor, ¿no? De la salud del consumidor. De ninguna forma nos reunimos para decir, bueno, ¿cómo les vamos a causar algún daño? No, 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 para nada, ¿no? Siempre es a favor de, ¿no? De la salud. Sí, muchas gracias, Diana. Muy bien, Ruth, Pues muchísimas gracias, Diana, Rosa María, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a todos los que se conectaron y que se tomaron 1 hora y cuarto para hablar sobre colorantes, escuchar sobre ello y hacer sus preguntas. Creo y espero que todos coincidan conmigo en que fue una plática sumamente interesante y nos quedamos con un montón de preguntas, pero también con muchas respuestas. Así que muchísimas gracias, Diana, por ayudarnos a entender un poquito mejor sobre los alimentos que consumimos todos los días.